¿Te gustaría saber qué regula el derecho laboral? ¿Conocer hasta dónde llegan los derechos y las obligaciones de patrones y trabajadores? ¿Te gustaría saber qué puede ocurrir con empleados y empleadores frente a la emergencia sanitaria originada por el coronavirus? Entonces, quédate a escuchar Secreto Profesional. Bienvenidos a Secreto Profesional, el podcast de divulgación jurídica sin complicaciones, donde los abogados comparten su conocimiento y sus experiencias hablando claro, sin poses y con el lenguaje más sencillo posible. Con ustedes, Gibran Miguel. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Gibran Miguel, anfitrión de Secreto Profesional, el podcast de derecho y divulgación jurídica sin complicaciones. Encuéntrame en Twitter como Gibran Miguel y sígueme para conocer más de mi labor como abogado y profesor universitario. Este podcast llega hasta ti gracias al patrocinio de Ancod Abogados, una firma especializada en litigio administrativo, comercial y amparo, a quien puedes contactar en su página www.ancod.mx. Y el episodio llega a ti también por la necesidad de hacer frente desde un enfoque jurídico a las consecuencias que trae consigo la emergencia sanitaria originada por el coronavirus y saber qué podemos hacer, tanto las empresas como los trabajadores, ante esta situación. Para ello tengo a un auténtico experto en la materia laboral, a quien agradezco su generosidad y su disposición por ser parte de este proyecto. Con ustedes, Luis Enrique Díaz Mirón Salcedo. Nuestro invitado es abogado por la Escuela Libre de Derecho y tiene estudios en la University of San Diego y el IPADE, además de un curso de alta formación en justicia constitucional por la Universidad de Pisa. Actualmente está por obtener su título como maestro en Derecho Laboral por la misma Escuela Libre de Derecho. Es autor de ensayos, de publicaciones, todas ellas especializadas en Derecho Laboral. Es maestro en la Escuela Libre de Derecho, pero también ha dado clases en el CIDE y en la Universidad Latinoamericana. Y bueno, pues actualmente es socio del bufete Díaz Mirón y Asociados. Tú me corregirás, Luis Enrique es un despacho especializado precisamente en la materia laboral. Y por si todo esto fuera poco, es además un abogado joven, un abogado entusiasta y lo más importante, de una calidad humana inigualable. Bienvenido al podcast, mi querido Luis Enrique. Ya no estoy seguro si me escribiste a mí o no. Me vas a hacer que me dé pena por participar, mi estimado Gibran. Es un gusto estar aquí contigo y ayudarte en este cometido de difusión jurídica y de contenido jurídico para personas no especializadas, que en estos momentos especialmente es muy valioso, ¿no? Pues justamente de eso se trata, de dar un poco de valor a quienes en momentos en los que todos lo necesitamos, ¿no? Pero bueno, mi querido Luis, pues ya expuse algunos puntos de tu currículum, pero cuéntanos un poco más de ti. ¿Por qué decidiste dedicarte a lo que te dedicas? Fíjate, Gibran, que yo llegué al derecho de boomerang. Yo hice el intento de ser deportista profesional primero, y por eso pues, en mi currículum tengo la fortuna de tener esa carrera en la Universidad de San Diego. Déjame adivinar. Béisbol. ¿Básquet? Sí, béisbol, claro. Sí. Sí, a veces la gente me pregunta si era por básquet porque me ven muy alto, pero cuando ven a los de los equipos de básquet, en realidad yo sería chaparrito en comparación. Sí, hice el intento de ser beisbolista, jugué en la Universidad de San Diego y ya ahí no tardé mucho en darme cuenta que venía de ser muy bueno en las pequeñas ligas en las que yo jugaba, pero ya en ese tipo de entorno estaba mucho más difícil, y aunque pude haber seguido haciendo el intento y llegar a las menores y hacer esa talacha, decidí mejor ponerme a estudiar, y siempre tuve el gusanito profesional, si no era deportista, de hacer lo que siempre vi en casa y que era el derecho. Y por eso regresé después de San Diego a la Libre de Derecho a perfeccionarme en esa profesión en la mejor escuela de México. Salí de ahí, donde tuve el gusto de conocerte a ti, a tu preciosa esposa también, y encontré en la materia laboral, que no solamente era la materia de la casa, sino una vocación hermosa de una defensa muy técnica en beneficio normalmente de los patrones, pero también en beneficio de los trabajadores cuando llegamos a tener ese llamado en una materia de derecho social. Es muy hermoso, es excepcional y es difícil, así se lo digo a los alumnos. O sea, la gente piensa que un abogado solamente lo ves o lo necesitas cuando estás en un momento de crisis, pero la materia laboral siempre, en cada momento, en cada etapa de tu vida,
tienes contacto con la materia laboral, porque o eres empleado, o eres patrón, o estás en el inter, y no hay nunca ningún momento en el que no tengas un punto de contacto con la materia laboral, aunque no te des cuenta. Oye, platícanos un poco de este concepto que acabas de utilizar de derecho social, que a mí en lo particular me parece sumamente interesante y creo que sería muy bueno que lo compartiéramos. Sí, hombre, claro que sí. Y para explicarlo y alejarnos también de los temas de tecnicismos que estamos tan acostumbrados de usar libremente, el derecho laboral se entiende como una materia de derecho social, distinguiéndola de lo que es una materia de estricto derecho o de una materia de derecho privado, digamos, de derecho civil. El derecho civil, que nuestros oyentes deben entender como el derecho de los contratos comúnmente, en el que dos partes se ponen de acuerdo para lograr un cometido que van a documentar a través de un documento con cláusulas, con declaraciones, en el que quieren lograr algo en común y eso jurídicamente lo establecemos dentro de un contrato. En la materia laboral no es diferente en el sentido de que también se basa la mayor parte de todo lo que hacemos en un contrato, en el contrato de trabajo. Pero a diferencia de la materia civil puramente, que es, digamos, los contratos mercantiles, los contratos de compraventas, en materia laboral se entiende, digamos, de entrada, se trabaja sobre la premisa de que una de las partes que entran a esa relación, a ese contrato, es más poderosa que la otra. Y por ende, a través del derecho y a través del derecho laboral, que se materializa para efectos de México en una ley federal del trabajo, existen diversos dispositivos o diversas medidas en las que se trata de equilibrar esta relación para que no sea tan ventajosa en beneficio del patrón. Y por eso decimos que es de derecho social, porque el Estado, la administración o la estructura gubernamental y jurídica que tenemos en nuestro país, por ponerle algún adjetivo, poderla visualizar, trata de equilibrar estas fuerzas que son completamente asimétricas, las de un patrón con un trabajador, a través de una ley en la que se beneficia o se busca beneficiar al trabajador y no en perjuicio del patrón, no debemos de entenderlo así, o sea, no es quitarle al rico para darle al pobre, no es una ley en ese sentido, es equilibrar lo que está en desequilibrio, es un sentido de justicia muy aristotélico, de tratar desigual a los que son desiguales para que puedan entrar en un parámetro de poder contratar casi como si fueran iguales. Oye, y esta ley y en general todas nuestras leyes, ¿cómo pueden ayudar tanto al patrón como a los trabajadores en medio de esta crisis de salud que estamos viviendo? Estamos grabando en medio de la pandemia originada por el coronavirus, pues esto pinta un panorama no muy alentador para la mayoría de las empresas. ¿Tú cómo lo ves al respecto? Pues mira, yo creo que tanto los patrones como los trabajadores deben de recurrir a las instituciones que tenemos, a las instituciones jurídicas, para tratar de encontrar algo de apoyo y algo de ayuda, y más que nada para estructurar lo que sea que necesiten hacer para sobrevivir, porque estamos ahorita en un modo de sobrevivencia, y eso también hay que entenderlo. Normalmente, en un estado normal de las cosas, lo que antes conocíamos como lo normal, y que seguramente cambiará en el futuro, pues había una regla muy estricta de que no podía haber disminución en el salario de los trabajadores, de que las prestaciones no podían modificarse una vez que ya estaban otorgadas. Este tipo, lo que jurídicamente mucha gente conoce como la progresividad, que no es otra cosa más que decir que lo que ya te dieron ya no te lo pueden quitar y que de ahí es para adelante, ¿no? Por ejemplo, se entiende que la Ley Federal del Trabajo se le dice que es una ley de mínimos porque establece ciertos beneficios o ciertas prestaciones mínimas que siempre se tienen que dar. Típicas son el aguinaldo, que son los 15 días al año que te dan de aguinaldo, las vacaciones, que hay un tabulador de lo que te tienen que dar cada año como mínimo de vacaciones, la prima vacacional, que es del 25% de lo que te paguen en las vacaciones. Todas estas prestaciones están en la ley. Hoy, ¿qué pueden hacer los patrones y los trabajadores para sobrevivir, para salvaguardar las fuentes de trabajo, para que sobrevivan las empresas y los puestos de trabajo de la gente? Bueno, muchas están tratando de modificar las condiciones que están por encima de los mínimos de la ley
los salarios que estaban en un nivel muy competitivo que hoy no se pueden pagar porque no hay movimiento de mercancías, no hay producción en las fábricas, no hay venta en las tiendas, los aguinaldos que estaban en un valor de 30 días en vez de 15, las jornadas laborales que estaban pactadas para trabajarse 8 horas al día y hoy no se está trabajando porque la empresa está cerrada. Entonces, ¿qué se puede hacer? Y esto es en beneficio de las dos partes. En medio de una crisis como la que estamos viviendo, se pueden modificar las condiciones de trabajo para que se trabajen menos días, menos horas, para disminuir el salario, siempre que sea más del mínimo y siempre que siga siendo remunerador, para limitar prestaciones que no están siendo devengadas o que no se están acumulando, o para adelantar el pago de prestaciones como los fondos de ahorro que se pagan en diciembre, o te lo adelanto a pago a junio. Todo eso se puede lograr y el derecho del trabajo te da la alternativa. Dentro de la propia ley se reconoce la posibilidad de las partes de hacer convenios, de hacer acuerdos, y lo que yo les recomendaría tanto a los patrones como a los trabajadores es que todos los convenios a los que lleguen los hagan en un ánimo de buena fe, de flexibilidad, en buscar salvar la fuente de trabajo, las empresas, y aparte, clave, documentar todo. Todo debe de quedar documentado y esto es en beneficio de las dos partes, de los patrones, porque si hay una disminución de prestaciones y no está documentada, pues se quedan los patrones susceptibles a que el trabajador les rescinda la relación por esa disminución. Y para el trabajador, si hay una disminución de las condiciones, debemos de tratar de buscar que se documente la temporalidad, porque a menos que así lo pactemos, de que va a ser un cambio, una modificación permanente, todas estas medidas que estamos tomando dentro de la emergencia deben de tener la característica de ser temporales. Y para tener la tranquilidad y la seguridad de esa temporalidad, lo debemos de dejar redactado por escrito. Entonces, ese sería un consejo ahorita en el ámbito de la crisis que estamos viviendo, tanto para patrones como para trabajadores. Oye, fabuloso, porque en una respuesta tan breve nos diste muchísima información de muchísimo valor que te agradezco enormemente. Fíjate que mucho se ha hablado últimamente del home office, ¿no? Del trabajo a distancia, el teletrabajo, como dicen en España. Pero ¿puede un patrón realmente exigir a sus empleados que trabajen de manera remota? Te cuento incluso una anécdota. Conocí a una persona que la estaban obligando a conectarse una determinada cantidad de horas todos los días a las plataformas estas que están diseñadas originalmente para reuniones. Tiene que estar conectada frente a la pantalla, aunque no tenga nada que hacer, ¿no? Este tipo de cosas, ¿el patrón las puede pedir al trabajador? Yo creo que habríamos que distinguir que normalmente no, y te voy a decir por qué no. Porque la gente que está acostumbrada o que tiene una condición laboral en la que tiene una oficina presencial, un lugar de trabajo, un sistema de chequeo de tarjeta de entrada y de salida, para los que eso era la normalidad, no existía ningún tipo de obligación de trabajar a distancia, porque tampoco existía la necesidad ni el supuesto de que lo hicieran. Digamos, ellos cumplían con su obligación laboral al presentarse al trabajar, al estar en su lugar de trabajo desempeñando las funciones que tenían encomendadas. Y el patrón, una de las cualidades o de las facultades que tiene es la posibilidad o la facultad de disponer del trabajador para efecto del trabajo contratado, ojo, no es para lo que se le ocurra, en la jornada laboral. Eso es parte de lo que constituye la subordinación como un elemento clave de la relación de trabajo. Entonces, yo creo que aquí debemos también de no malinterpretar y no malentender lo que es la subordinación. Hoy en día, si tengo una disposición administrativa que me obliga a cerrar el centro de trabajo, pero mi trabajo, digamos que es una empresa de servicios, no de producción de bienes, ¿es susceptible de prestar el servicio a distancia? Yo te diría, sí tiene el patrón la posibilidad de requerir que el trabajador siga prestando su servicio a distancia mientras el lugar de trabajo por una disposición administrativa se encuentre cerrado. Ahora, el hecho de que podamos tener esta posibilidad que antes no teníamos, porque no existía ni siquiera el supuesto
no significa tampoco que le podamos generar al trabajador nuevas condiciones diferentes que no tienen necesariamente que ver con el trabajo contratado. O sea, que yo esté conectado por vía de Zoom o por vía de Skype o por vía de Google Teams o Teams de Microsoft, o sea, cualquier plataforma que me digas, tú tienes que estar conectado. Yo, si me meto, quiero verte que estés en la pantalla, aunque no tengamos una reunión, me parece absurdo. Pero Totalmente, justo por eso lo ponía como ejemplo, porque a mí también me pareció absurdo. Me parece absurdo, pero ojo, si tú como empresa tienes con el trabajador una condición en la que el trabajador está a tu servicio, digamos, de 8 de la mañana a 5 de la tarde con un intermedio de 1 hora para alimentos y descanso, en principio, en estricto sentido, en el periodo de labores, tendrías que estar a disposición. ¿Cuál es el reto para los patrones? Que efectivamente, cuando la gente está trabajando a distancia, en home office o en teletrabajo, no existe la posibilidad de constatar que estés trabajando. Entonces, me parece llevarlo al exceso, me parece un poco absurdo el tomar la disposición de requerirle al trabajador que esté frente a la computadora, porque se me hace un malentendimiento de lo que es la subordinación y lo que es estar a disposición de tu patrón. Ahora, a mí me parece que eso también denota ya un ambiente tóxico de trabajo, que estás trasladando un ambiente tóxico en tu centro de trabajo a tu casa y una mala manera de trabajar, que el problema no creo necesariamente que sea el trabajo en casa. Yo creo que ahí habría que hacer ya más como una labor que la tenemos que hacer muy seguido de terapeutas, en la que hacemos un diagnóstico casi de que hay un problema que no necesariamente es la jornada o cómo está dispuesta, ¿no? Sino que hay una toxicidad en el centro de trabajo. Oye, pues esto de la toxicidad en el ambiente de trabajo está fabuloso. ¿Qué te parece si lo dejamos como un tema pendiente entre tú y yo para que algún día lo platiquemos? Porque creo que puede ser de mucho valor para quienes nos están escuchando. Pero a ver, por lo pronto quisiera seguir con el tema de la cuarentena, de esta enfermedad ocasionada por el coronavirus. Al momento en el que estamos grabando este capítulo, ya se está empezando a hablar un poco de regreso a la normalidad, de regreso a la nueva normalidad, de una situación escalonada, de reactivación económica. ¿Tú cómo ves este panorama desde el punto de vista del derecho laboral? ¿Puede un empleado decir voluntariamente, yo no quiero regresar porque todavía no me siento seguro de utilizar el transporte público o de llegar a la oficina o al centro de trabajo? ¿El patrón puede instalar controles de seguridad o de revisión de salud, etcétera? ¿Tú cómo ves esa parte? Hombre, yo creo, Gibran, que va a ser un tema muy delicado porque a diversos niveles y tipos de empresas va a haber la posibilidad de llevar a cabo ciertos filtros, digámosle así, y a ciertos niveles, tipos de empresas, aunque quisieran, los filtros para efectos sanitarios pues, serán mucho menores. Ahora, yo creo que sería un supuesto difícil de ver, aunque no imposible, y en este país surrealista, a veces eso es lo que acaba pasando, lo que piensas que nunca pasaría, pero la gente no creo que se niegue hoy en día o que vea con malos ojos a que las empresas tengan ciertos filtros para efectos de salvaguardar la salud de todos los demás. Lo que vamos a ver, como lo estamos viendo paulatinamente por parte del gobierno, es que anuncian el reinicio de ciertas actividades y falta la mancuerna por parte de la Secretaría de Salud, inclusive de la Secretaría del Trabajo, que vayan emitiendo lineamientos especiales de seguridad e higiene adicionales a los que están contemplados en nuestra ley o inclusive en las NOMS vigentes, o quizás inclusive veamos la emisión de NOMS especiales. Y por NOM, perdón, me refiero a una norma oficial mexicana que está dentro de las facultades reglamentarias que tiene la administración, que no necesitan pasar por procedimiento legislativo para hacer leyes, pero que sí son obligatorias y se hacen valer a nivel administrativo. Por ejemplo, abriendo el paréntesis nada más para que se entienda el punto, tenemos recientemente la NOM en relación a los factores psicoemocionales en las empresas, que hizo mucho ruido hace un par de meses,
de cómo las empresas deben de cuidar que los trabajadores no estén sujetos a niveles de estrés inadecuados o a que tengan atención en caso de tener niveles de estrés importantes, y eso es a través de una NOM. Entonces yo creo que vamos a poder tener normas oficiales mexicanas nuevas, especiales para dar tratamientos de seguridad e higiene, y vamos a ver cómo para diferentes industrias se va a requerir administrativamente por parte del Estado que se lleven a cabo ciertos filtros. Yo creo que eso va a ser la nueva normalidad en muchos lugares, que veamos que en los edificios hay atomizadores desinfectando en la entrada o bandejas con desinfectante para los pies en la entrada, obviamente gel para manos por todos lados, más o menos obligación de tener tapabocas en el centro de trabajo. Vamos a ver, por ejemplo, estoy pensando en lugares donde hay mucha concentración de personas, como en los call centers o en las líneas de ensamblaje de ciertos productos, que si no pueden estar separados físicamente por mamparas o por cuestiones físicas, va a haber necesariamente la obligación de portar cierto equipo sanitario como tapabocas, guantes, traje, y todo eso va a ser adicional a lo que hoy teníamos. Habrá gente que diga, yo no me siento seguro para ir a trabajar todavía, no me quiero subir al transporte público, no tengo cómo llegar. Yo creo que sí puede pasar también, y ese tipo de gente no veo en realidad que tenga ningún tipo de recurso, por lo menos jurídico, para lograr no cumplir con su parte de la obligación laboral, que es prestar el trabajo. ¿Qué puede pasar? Y es muy posible, laboralmente la gente, cualquiera en México, para que te puedan despedir por faltas, tienes que faltar más de 3 veces, o sea, 4 veces en un periodo de 30 días. Entonces, pero ya no seguidos. No importa, pueden ser o no seguidos. Exacto. Entonces ya teníamos una cultura de ciertos faltistas profesionales que tenían perfectamente calculado cuándo sí, cuándo no, y se arman sus puentes con o sin permiso, y no los pueden correr por faltas porque nunca configuran la causal, nunca configuran los 4 días dentro de 30 días. Ahora, la gente que tenga miedo por su seguridad física, pues quizás va a tener que empezar a contemplar este tipo de, porque no es un derecho, pero ese tipo de posibilidades de faltar injustificadamente, quizás cuando no circule, porque no quiero usar el transporte público y voy a acumular una falta, quizás cuando sea un periodo de mucha concentración no me voy a presentar, y puede que veamos incrementado el faltismo en las empresas, pero la realidad es que una vez que las empresas tengan la luz verde para trabajar, los trabajadores tendrán la obligación de prestar su trabajo, así como el patrón tendrá la obligación de pagarlo, ¿no? Hoy hemos estado en una época muy gris en materia de las obligaciones laborales, porque el gobierno no quiso implementar un dispositivo que estaba en la ley que se llamaba contingencia sanitaria, por medio del cual hubiera provocado que a todos les pagaran nada más un salario mínimo diario y solo por un mes. Y eso hubiera sido quizás oxígeno para las empresas, pero hubiera sido muy riesgoso para la gente, que hubiera quedado en niveles quizás inferiores a la subsistencia. Entonces el gobierno no quiso hacer eso que tenía legalmente posible en la Ley Federal del Trabajo, y al revés le pidió a las empresas, aún estando suspendidas, que siguieran pagando los salarios. Dentro de esa área, digamos, gris, en las que el mismo presidente dice que todo es voluntario, que aquí nada se hace a fuerzas, pues las empresas tuvieron muchas la iniciativa de hacer convenios con su gente para así pagar una parte, para dejar de pagar todo el salario, para reducir jornadas, para mandar a la gente de vacaciones anticipadas o obligatorias, lo cual las empresas sí pueden hacer también, para tratar de reducir sus costos. Muchas, lo hemos visto, también han recortado mucho personal. Y en la medida que no se haga ese recorte por medio de un convenio en el que el trabajador esté de acuerdo, pues se abren el riesgo a las empresas de que los trabajadores hagan valer su derecho de demandar. Y lo que estamos viendo, Gibran, se anticipa, es que el primer día hábil de labores, y no será difícil para Civil, me imagino, el primer día hábil de labores de la Junta, que es todavía nuestra autoridad laboral encargada de los juicios,
pues se ve que la cola para presentar demandas pues, va a ser de varias vueltas a la manzana, porque nos está diciendo el sistema administrativo, el IMSS y la Secretaría del Trabajo, que ya en estos 2 meses llevamos más de 500,000 de personas dadas de baja de la economía formal, que es de lo único que tienen conocimiento. 500,000 es alarmante, ¿no? Pues sí, ya estamos arriba de 600,000 y yo te diría que son cifras muy alegres o conservadoras. Sí, o sea, que no reflejan en realidad el grado de desocupación que está teniendo la gente, porque si lo comparas con Estados Unidos, ellos llevan ya muchos millones de personas que se van a la desocupación, al paro, al desempleo, pero ellos están en un sistema en el que la mayoría sí están en la economía formal. Y nosotros estamos en un sistema en el que la mayoría están en la economía informal. Entonces, estas cifras que tenemos son solamente del 40% de la población económicamente activa que está dada de alta, porque el otro 60% pues, probablemente estén en niveles de flotación mucho más agresivos de lo que normalmente tienen. Luis, la verdad es que me encantaría poder seguir platicando contigo de estos temas. Me parece muy emocionante y sobre todo que has dado mucha información que nos puede servir de mucha utilidad a todos, lo cual te agradezco con el alma. Pero bueno, nos tenemos que acercar al final de nuestra entrevista. Así que bueno, pues mira, como tú sabes, en este podcast los abogados hablamos sin poses, con un lenguaje sencillo, con toda la claridad posible. Para ti, ¿qué es el derecho y por qué es importante para la sociedad? Hombre, me pones una pregunta súper filosófica después de avisarme que no, que es muy informal la onda. Pero el derecho, siguiendo esa misma línea que me estabas diciendo, creo que el derecho es la red básica de la que todos debemos de disfrutar o de tener por seguridad para estar jugando en un plano igual. Es nuestro safety net. Es el safety net. O sea, con un derecho igual para todos y que todos sepamos cuáles son las reglas del juego. Esa es otra manera de decirle, son las reglas del juego. Teniendo reglas del juego claras, todos podemos jugar mejor. Me encanta, la verdad. ¿Qué libro no jurídico o qué serie de televisión nos puedes recomendar? Yo creo, bueno, sí. Y aparte, hombre, no tiene que ver con derecho, pero sin querer, hay muchos temas de fondo jurídicos. Les recomiendo que vean la serie de Michael Jordan, la del último baile, The Last Dance, que está buenísima, no nada más porque es un acercamiento, una manera de poder ver y de entrar en la vida de este ícono que es Michael Jordan, sino también de todo el círculo de gente que estaba a su alrededor. Y ya el comentario ñoño jurídico en relación a eso es que tú te das cuenta también el tipo de contratos y el tipo de obligaciones y el tipo de beneficios y el tipo de relaciones que tenía no nada más Jordan, sino todos los alrededor de su círculo, tanto con el propio equipo como con los patrocinadores y con toda la gente que lo rodeaba. Oye, me encanta ese tipo de series. La verdad, esta de Michael Jordan, The Last Dance, no la he visto, pero me fascinan y supongo que esta debe ser un poco en ese tenor, porque todas estas series de televisión que hablan sobre estrellas del deporte son fabulosas para aprender un poco del mindset, ¿no? La mentalidad ganadora que tiene todas estas personas, ¿no? Exactamente, y no es diferente con Michael Jordan, ¿eh? O sea, la mayoría, un adjetivo que es común denominador es que lo califican como un tipo rudísimo y no necesariamente amigable, por decirlo de manera muy kosher. Oye, Luis Enrique, pues ya para terminar, ¿dónde puedes seguirte, leerte, encontrarte la comunidad de Secreto Profesional? Con mucho gusto. Mira, yo soy tuitero, aunque normalmente retuiteo más que subir contenido original, y me encuentran en @LEDiazmirón. Y ya para cualquier tipo de consulta, duda, ayuda, grito de ayuda, me pueden encontrar en el bufete Díaz Mirón y Asociados, ahí en la misma Twitter que te di, @LEDiazmirón, o por correo a lediazmirón@diazmirón.com. Ahí estoy a sus órdenes siempre.
Mi querido Luis Enrique, pues muchísimas gracias. Creo que podríamos resumir esta plática en 3 puntos que yo capté importantes. Primero, el derecho social como un derecho que ayuda a equilibrar un poco la balanza en las relaciones que de otra forma serían desiguales, pero sin que eso implique quitarle al rico para darle al pobre. Que bueno, actualmente sería recomendable modificar las condiciones de trabajo que están por encima de la ley, las condiciones de trabajo pactadas que están por encima de la ley, con el ánimo de salvar las fuentes de trabajo y sobre todo en un ambiente de buena fe, ¿no? Y por lo que está por encima de la ley me refiero pues principalmente a lo que es más benéfico de lo que la ley ya establece, ¿no? Y bueno, pues que sería muy deseable que tuviéramos lineamientos de higiene y de salud laborales adicionales a los que ya tenemos contemplados tanto en nuestras normas oficiales mexicanas como en nuestras leyes. No sé si hay algo que se me haya escapado, mi querido Luis Enrique. Nada. Rescatas el contenido puro y duro de la plática, pero espero que la gente se quede entretenida y no nada más, que le haya servido la plática, pero que aparte pues, hayamos aportado algo de livianidad a su vida. Pues yo creo que sí, Luis Enrique, de verdad te agradezco enormemente tu generosidad. Gracias por compartir tus conocimientos y sobre todo tu tiempo conmigo y con la audiencia. Gracias, te lo agradezco mucho. Para nada, no tienes nada que agradecer y siempre que quieras contigo y con tu audiencia. Un fuerte abrazo, mi querido Luis. Gracias, igualmente. Bien, pues esto ha sido todo por hoy. Gracias a nuestro patrocinador, ANCOF Abogados, firma especializada en litigio administrativo, comercial y amparo, a quien puedes consultar en su página www.ancof.mx. Gracias a Luis Enrique Díaz Mirón Salcedo por haber compartido tan generosamente su tiempo y sus conocimientos contigo y conmigo, y sobre todo, gracias a ti que me escuchas. No dejes de suscribirte en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, Stitcher, y ya que andas en eso, deja tu reseña de 5 estrellas y tus comentarios. Encuéntrame en Twitter como Gibran Miguel y sígueme para conocer más de mi labor como abogado y profesor universitario. Si consideras que este capítulo puede servir a alguien que conozcas, compártelo para que el conocimiento del derecho llegue cada vez a más personas. Nos escuchamos en el próximo episodio para compartir otro secreto profesional. Hasta entonces.